El gran salón de conferencias de la Academia Galáctica brillaba bajo el suave resplandor de orbes luminiscentes incrustados en el techo. Filas y filas de escritorios flotantes se extendían por la sala ocupada por estudiantes de especies diferentes, cada uno adornado con la insignia de la Academia, un escudo plateado que representaba el conocimiento, la unidad y el descubrimiento. La atmósfera zumbaba de anticipación. Hoy era un día importante. El regreso de los exámenes parciales en ADV. Matemáticas cuánticas avanzadas. Una materia que separaba a los verdaderos intelectuales de los simples estudiantes. El profesor Zalrón estaba de pie al frente. Sus 4 ojos alargados escaneaban a los estudiantes con una intensidad calculada. Era un imponente cenari, una especie conocida por sus excepcionales habilidades analíticas y su rígida adherencia a la lógica. Su piel teñida de violeta brillaba ligeramente bajo la luz del salón de conferencias mientras barajaba las pruebas calificadas en su dedo alargado. Su expresión permanecía neutral, pero el leve movimiento de sus mandíbulas superiores sugería decepción. Como todos saben, su voz reverberó a través de la cámara suave pero imponente. Este examen fue diseñado para probar su capacidad de aplicar principios matemáticos intergalácticos fundamentales a escenarios de inestabilidad cuántica del mundo real. Algunos de ustedes lo han hecho adecuadamente. Hizo una pausa entrecerrando los ojos ligeramente. Otros no han podido comprender ni siquiera los conceptos más básicos. Un murmullo bajo recorrió la sala. La mayoría de los estudiantes estaban sentados rígidamente, sus rostros inexpresivos o ilegibles debido a la diversidad de sus especies, pero algunos intercambiaron miradas nerviosas. La mirada de Zon recorrió la multitud antes de continuar. Ahora distribuiré sus resultados. Tomen esto como una oportunidad para reflexionar sobre su comprensión del material y la necesidad de un razonamiento matemático preciso. Los errores en el cálculo teórico conducen a consecuencias desastrosas en la aplicación práctica. No olviden que tocó la consola holográfica en su podio y las pruebas calificadas aparecieron ante cada estudiante como interfaces digitales flotantes en sus escritorios. Algunos jadeos y susurros resonaron en el pasillo. Las calificaciones se revelaron por sí mismas. Algunos estudiantes mostraron expresiones petulantes, satisfechos con sus calificaciones. Otros se desplomaron en frustración y los zarcillos caídos se tensaron en decepción o la pigmentación de la piel cambió a tonos más oscuros de angustia. Mike Walker, el único humano en la clase, se reclinó en su asiento con los brazos cruzados perezosamente sobre su pecho mientras su propia prueba se materializaba ante él. Miró hacia abajo. La pantalla mostró un 0 deslumbrante en una fuente roja brillante. Por un momento simplemente se quedó mirando. Había esperado un desafío cuando se unió a la Academia Galáctica, pero no había esperado esto. No solo era el único humano en esta clase, era el único humano en toda la división matemática avanzada. La Tierra había sido invitada recientemente a participar en la Academia Interestelar y la mayoría de las especies todavía veían a los humanos como intelectualmente subdesarrollados. Mike sabía que no era la persona más inteligente en la sala, pero también sabía que no era un idiota. Había invertido horas en estudiar la matemática cuántica de la Academia. Matemáticas había comprobado 2 veces su lógica. Y había dejado el examen sintiéndose confiado. Entonces, ¿cómo exactamente había recibido un 0? La voz de Ron DeCille interrumpió sus pensamientos. Mike Walker, todos los ojos en el pasillo se volvieron hacia él. Algunos parecían curiosos, otros divertidos y algunos tenían expresiones aburridas. De desprecio apenas contenido, exhaló bruscamente obligándose a decir sí, directamente. El profesor tocó la interfaz holográfica en su podio. La prueba de Mike se expandió en una proyección masiva en el centro del pasillo, visible para todos. Líneas de símbolos y fórmulas de notación matemática llenaron el espacio flotando en blanco brillante contra un fondo azul profundo. Era una elegante exhibición de cálculos excepto por el hecho de que no se parecía en nada a las ecuaciones estándar utilizadas en matemáticas cuánticas. El labio superior de Zilrain se curvó ligeramente. ¿Te importaría explicar esta creación tuya? Mike miró las ecuaciones brillantes, reconociendo instantáneamente su trabajo, su letra bien. Técnicamente, su escritura digital se destacaba entre la precisión del sistema de notación de la Academia. Vio la alternativa. Estructura las secuencias en capas de relaciones matemáticas que había escrito instintivamente, impulsado por una idea que lo había golpeado en medio del examen. No había usado las fórmulas estándar que el profesor había esperado en su lugar. Había reescrito todo el problema usando un sistema que había tenido más sentido para él. Seguí una lógica diferente, dijo. Después de una breve pausa, una suave oleada de risa barrió por la habitación. Uno de los estudiantes de Thort, una especie de reptil con crestas alineadas que corrían por su cráneo alargado, dejó escapar una risa aguda y chasqueante.
Lógica diferente, ¿te refieres a lógica incorrecta? Cylon levantó una mano silenciándola. Diversión. Su expresión permaneció neutral, pero el ligero tic en las crestas superiores de sus ojos traicionó su irritación. Señor Walker, esta es una institución académica construida sobre miles de años de refinamiento matemático por él. Las civilizaciones más avanzadas de la galaxia, las fórmulas que ignoraste han sido probadas y perfeccionadas durante milenios. Y aún así elegiste ignorarlas a favor de esto, señaló la ecuación aún proyectada en el aire. No solo no has respondido las preguntas correctamente, sino que también has ignorado los principios fundamentales en los que se basa la matemática cuántica. Literalmente has reescrito el problema de una manera sin sentido. ¿Entiendes por qué has recibido un 0? Mike frunció el ceño, sus dedos golpearon contra su escritorio con irritación. Entiendo por qué piensas que está mal, él admitió, pero no es una tontería. Cell Rains Four Eyes narnareó levemente y luego ilumínanos. ¿Qué estabas intentando hacer exactamente? Mike volvió su atención a la proyección, señaló una de las secciones. La ecuación que nos diste requería que estabilizáramos una fluctuación cuántica dentro de un espacio multidimensional. El método que nos enseñaste funciona seguro, pero es ineficiente. Noté que si reorganizas las dimensiones coeficientes y redefinir las variables a lo largo de un plano de referencia diferente, puedes colapsar la inestabilidad a un ritmo exponencialmente más rápido. Silencio. Varios estudiantes se miraron entre sí con leve confusión, otros parecían intrigados, pero escépticos. Excel Rain simplemente lo miró por un largo momento antes de finalmente hablar. Lo que está sugiriendo es imposible, eso requeriría una alteración de las constantes fundamentales de la relatividad cuántica. Mike se encogió de hombros. No, si esas constantes no son tan constantes, están como pensamos. Un silbido agudo resonó de uno de los estudiantes, un miembro de la especie Berlin, que balanceó su largo cuello serpentino con desaprobación. Humanos en su arrogancia, murmuró. Cylon exhaló a través de sus mandíbulas y sacudió la cabeza. Independientemente de sus teorías personales, señor Walker, esta academia requiere que demuestre conocimiento del marco matemático establecido. No permitiré que los estudiantes inventen alternativas absurdas. En lugar de seguir la metodología científica adecuada, su calificación sigue siendo 0. Si deseas tener éxito aquí, te sugiero que tomes tus estudios más en serio. Descartó el tema y continuó dirigiéndose al resto de la clase, pero Mike apenas lo escuchó. Se reclinó en su asiento frunciendo el ceño mientras miraba su ecuación fallida que aún brillaba en el aire. No esperaba que nadie aceptara inmediatamente su método, pero esperaba al menos algo de curiosidad, algunos dispuestos a explorar ideas alternativas. En cambio, se rieron. Lo habían despedido, pero algo GW le miró en lo más profundo de sus entrañas. Sabía que no estaba equivocado. Sus números funcionaban. La ecuación tenía sentido. Solo necesitaba pruebas. Mientras continuaba la conferencia, tomó una decisión silenciosa. No iba a dejar pasar esto si nadie más tomaba su trabajo en serio. Entonces encontraría una manera de probarlo él mismo. Mike se sentó en la biblioteca poco iluminada de la Academia Galáctica, rodeado de estantes imponentes llenos de tabletas de datos holográficos y manuscritos antiguos inscritos en idiomas que ni siquiera podía comenzar a descifrar. Los archivos de la Academia contienen conocimiento acumulado durante miles de años de docenas de civilizaciones interestelares, pero en ese momento no estaba interesado en nada de eso. Su atención estaba fijada en la proyección flotante frente a él, la copia exacta de su examen brillando débilmente en el aire estéril. Trazó los símbolos con sus dedos. Su mente acelerada había escrito esta ecuación instintivamente, su lógica lo guiaba hacia un enfoque alternativo al problema. Se había sentido natural, como algo que siempre había sabido pero que nunca había puesto en palabras. A pesar de su confianza, su profesor lo había descartado de plano, los otros estudiantes se habían reído y ahora tenía que demostrarse a sí mismo, si no a nadie más, que no estaba inventando cosas. Una notificación sonó desde su consola personal, rompiendo su concentración. Miró hacia la luz parpadeante. Era un mensaje de Kieran Bells, uno de sus pocos conocidos en la academia. Kieran era un Zord, la misma especie de reptil que se había burlado de él antes, pero a diferencia de la mayoría de su especie, no era completamente despectivo con los humanos. Sus mensajes generalmente eran contundentes, pero no crueles. Nos vemos en el jardín orbital, tenemos que hablar. Mike dudó por un momento antes de apagar la proyección y levantarse de su asiento. Si Kieran quería hablar, probablemente era importante. Se abrió paso por los elegantes pasillos de la academia. Sus pasos resonaban contra los pisos metálicos pulidos. El jardín orbital era uno de los pocos lugares tranquilos de la academia, un enorme domo transparente
lleno de vida vegetal de varios mundos de origen, orbitando muy por encima de la superficie del planeta, proporcionaba una vista impresionante de la galaxia, más allá un mar de estrellas que se extendía sin fin en el vacío. Kieran ya estaba esperando cerca del borde del domo, su postura rígida mientras miraba las estrellas. Sus escamas esmeralda brillaban bajo la luz solar artificial. Sus pupilas amarillas con rendijas, ojos ilegibles. «Realmente apareciste», dijo Kieran. Sin girar sonaste ese. Mike respondió acercándose. «¿Qué es esto?» Kieran exhaló por la nariz un sonido agudo y controlado. «Hoy causaste un revuelo». Zil Ran no pierde la paciencia fácilmente, pero lo lograste. Mike se cruzó de brazos. «Si me trajiste aquí para decirme lo estúpido que me veía, podrías haber enviado otro mensaje». Kieran finalmente se giró para mirarlo. Su expresión era ilegible. «No te traje aquí para burlarme de ti, te traje aquí porque hice tus números». La respiración de Mike se detuvo por un segundo y Kieran entrecerró los ojos. «No tiene sentido, eso es lo que todos dicen». Mike murmuró. «No lo entiendes», dijo Karen. Su voz tenía un matiz que sonaba casi como frustración. «No tiene sentido, pero funciona. Tus números no deberían llevar a una solución, pero cuando los introduje en una simulación el resultado fue estable, más estable que el método que nos enseñaron». El corazón de Mike latía con fuerza. «Así que estás diciendo que tenía razón». «Estoy diciendo que no entiendo cómo tenías razón». Kieran corrigió. «Tu ecuación ignora múltiples constantes fundamentales que cada científico en la galaxia considera inquebrantables. Si tu enfoque fuera válido, significaría que esas constantes en realidad no son constantes». Mike se pasó una mano por el cabello. Había sospechado eso, pero escucharlo confirmado por alguien más le envió un escalofrío por todo el cuerpo. «¿Le dijiste eso a alguien?» La mandíbula de Kieran se tensó. «No, y tú tampoco deberías». Mike frunció el ceño. «¿Por qué no?» Kieran miró alrededor del jardín como para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Porque estás jugando con algo peligroso. Si lo que escribiste es verdad, entonces cada civilización que se basa en las matemáticas cuánticas actuales ha estado construyendo su tecnología sobre una comprensión defectuosa de la realidad. ¿Sabes qué pasa cuando le dices a una galaxia entera que su ciencia fundamental está equivocada?» Mike tragó saliva. «Lo arreglan». Kieran soltó una risa baja y seca. «No lo entierran, lo suprimen, se aseguran de que nadie se entere nunca. Si tu ecuación es real, entonces quien controle este conocimiento controla el futuro de tecnología, guerra e incluso viajes interestelares. ¿De verdad crees que el Consejo Galáctico te dejaría compartir eso libremente?» La emoción de Mike se embotó reemplazada por algo más pesado. No había considerado las implicaciones. Más allá de demostrar que tenía razón, no había pensado en lo que podría significar para el universo más amplio. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó. Kieran lo estudió durante un largo momento antes de hablar. «No te estoy diciendo que pares. No habría hecho tus números si pensara que eres un idiota, pero sí. Te tomas esto en serio, necesitas ser inteligente, necesitas pruebas reales, no solo una simulación, y necesitas asegurarte de que cuando se lo muestres al mundo estés listo para las consecuencias». Mike asintió lentamente. Había estado tan concentrado en demostrar que tenía razón que no se había parado a considerar hasta dónde podría llegar esto, pero ahora, de pie bajo la interminable extensión de estrellas, se dio cuenta de que estaba al borde de algo mucho más grande que él. «Entonces supongo que será mejor que me ponga a trabajar», dijo Kieran. Mike sonrió con sorna. «No te dejes matar». Mike exhaló bruscamente. Sí, eso sería un problema. Cuando se dio la vuelta para irse, su mente ya estaba llena de posibilidades. Necesitaba refinar su trabajo para probarlo más. Necesitaba entender lo que realmente había descubierto, porque si Kieran tenía razón, si su ecuación funcionaba, entonces acababa de tropezar con algo que podría cambiar el universo para siempre. Mike se sentó en su puesto de trabajo en su habitación asignada. El tenue brillo de su escritorio se reflejaba en sus ojos. La Academia Galáctica le proporcionó a cada estudiante un espacio de estudio privado, aunque el suyo se parecía más a una celda. Diseño minimalista. Una sola cápsula para dormir incrustada en la pared y un escritorio que funcionaba como una consola interactiva. Apenas notó su entorno mientras sus dedos bailaban sobre los controles, ingresando variables, reescribiendo funciones y ejecutando simulación tras simulación. La ecuación flotaba frente a él en una proyección tridimensional, girando lentamente mientras examinaba sus complejidades. Kieran había confirmado que los números funcionaban, pero Mike necesitaba más de una prueba exitosa si quería demostrar que su enfoque era válido. Él necesitaba resultados reproducibles innegables. Su pantalla parpadeó con una nueva notificación. Estabilidad completada. Calificación de estabilidad 99,87%. Se reclinó en su silla, exhalando lentamente. Esa era la calificación de estabilidad más alta que había visto jamás para un
Modelo de fluctuación cuántica. Las ecuaciones tradicionales apenas alcanzaban el 95% de eficiencia. En los mejores casos, pero su método, su supuesta ecuación sin sentido estaba. Superando a todos los modelos establecidos, ejecutó otro conjunto de cálculos, esta vez alterando parámetros clave para simular diferentes entornos cósmicos. Simulación. Completada. Calificación de estabilidad 99,91%. Su pulso se aceleró. No estaba simplemente funcionando, estaba funcionando mejor que cualquier otra cosa en la base de datos. Mike accedió al archivo restringido de la Academia. Evitando los protocolos de seguridad estándar, con algunas anulaciones bien ubicadas, cada estudiante tenía acceso a un poder limitado. Versión de la biblioteca de investigación, pero necesitaba datos de espectro completo sobre anomalías cuánticas. Navegó por las secciones clasificadas en busca de instancias del mundo real de inestabilidad, colapso de los horizontes de eventos de agujeros negros, distorsiones gravitacionales cerca de los púlsares. Si su ecuación era realmente innovadora, necesitaba resistir en condiciones extremas. Ingresó los datos e inició una nueva prueba. La proyección parpadeó mientras el sistema procesaba las entradas y ejecutaba miles de microcálculos por segundo. El peso se estiró en minutos. Observó, sintió los latidos de su corazón en su garganta y luego aparecieron los resultados. Calificación de estabilidad. 99,98%. La respiración de Mike se entrecortó. Ninguna ecuación en la historia había estabilizado una singularidad más allá del 98%. Su trabajo no solo era funcional, estaba reescribiendo los límites de la astrofísica. Sus dedos se cernían sobre la consola. Necesitaba confirmación. Necesitaba una segunda opinión. De alguien más allá de Kieran, pero ¿quién era la única persona que podía verificar algo de esta magnitud? ¿Era un astrofísico profesional o un académico de alto rango? Entonces, golpéalo, profesor Exil. Ran. Mike apretó la mandíbula. El profesor lo había despedido. Lo humilló frente a la clase y le dio una calificación reprobatoria, pero Exil Ran no era un idiota, era una de las mentes más destacadas en matemáticas interestelares. Si alguien reconocería el significado de estos números, sería él, pero no había manera de que Giller mirara el trabajo de Mike. Voluntariamente, el profesor ya había tomado una decisión sobre la única manera de llamar su atención era obligarlo a ver la verdad. Un plan formado en la mente de Mike accedió al centro de datos central de la Academia. Sus dedos se movieron rápidamente a través de los controles. La Academia almacenaba proyectos de investigación en curso y estudios de casos clasificados en un servidor seguro al que solo los profesores tenían acceso, pero los estudiantes tenían una laguna. Propuestas para investigación independiente. Si Mike podía adjuntar su ecuación a un estudio de caso oficial, se marcaría automáticamente para revisión académica. Se desplazó por la lista de archivos de investigación activos hasta que encontró lo que necesitaba. Proyecto Eclipse. Soluciones médicas teóricas para Wormhole. La prevención de la descomposición era una prioridad alta. Estudio dirigido por nadie menos que el propio Cylon. Mike anuló los protocolos de envío e inyectó su ecuación en el conjunto de datos del proyecto. El sistema reconoció su trabajo como una actualización y envió una notificación automática al investigador principal del proyecto. Su consola sonó. Envío cargado al proyecto Eclipse en espera de revisión. Exhaló lentamente. Estaba hecho ahora, solo tenía que esperar al día siguiente. Mike se sentó en sus clases matutinas en una neblina apenas registrando el material. Sabía que en cualquier momento Cylon vería su envío. Esperaba un rechazo completo o consecuencias inmediatas por manipular un proyecto académico. Lo que no esperaba era ser convocado a la oficina privada del profesor antes de su próxima clase. Cuando llegó, la puerta se abrió con un silbido silencioso, revelando al profesor sentado detrás de un escritorio curvo de obsidiana. Las paredes estaban alineadas con pantallas de datos flotantes, cada una mostrando modelos matemáticos complejos y documentos de investigación. Los 4 ojos de Ron se fijaron en Mike en el momento en que entró. Siéntese, dijo el profesor. Mike obedeció, su pulso palpitante. Cylon se inclinó, sus dedos alargados, su expresión ilegible. Supongo que sabe que el envío no autorizado de datos a un proyecto de investigación clasificado es una violación del protocolo de la Academia. Mike asintió, pero no apartó la mirada. Necesitaba que lo viera. El profesor exhaló bruscamente. Lo vi, y ahora me va a explicar con todo detalle cómo llegó a esta ecuación. Mike tragó saliva. ¿Quiere decir que realmente la miró? Las mandíbulas de Zon se contrajeron. No insulte mi inteligencia, señor Walker. En el momento en que vi los cálculos, supe que no eran obra de un estudiante delirante que se aferra a tonterías. Su modelo estabiliza las fluctuaciones cuánticas a un ritmo sin precedentes que debería ser imposible. Mike se sentó, más erguido, pero no lo es, funciona. Ex Rardin se inclinó ligeramente hacia adelante,
entrecerrando los ojos, lo que ha propuesto desafía siglos de ciencia establecida. Si su ecuación es correcta, no solo refina, existen principios que los invalidan. ¿Entiendes la magnitud de lo que has hecho? Mike asintió lentamente. Sí, por eso necesito tu ayuda. Cylon lo estudió por un largo momento antes de hablar. Si confirmo tus resultados, causará un trastorno dentro de la comunidad científica. El Consejo Galáctico se dará cuenta, puede que no reaccionen favorablemente. Mike apretó los puños. Si la verdad los asusta, ese es su problema. Esta ecuación podría cambiar todo: viajes espaciales, eficiencia energética e incluso nuestra comprensión del tiempo en sí. No podemos simplemente ignorarlo porque es inconveniente. Cylar, la mirada de Ram permaneció fija en él y luego asintió lentamente. Haré una verificación independiente de tus cálculos. Si son válidos, los presentaré a la Junta Superior de la Academia. El Jar de Mike se saltó un latido. Esto estaba sucediendo. Pero tenga cuidado, señor Walker. Siron continuó. Si su ecuación es realmente tan innovadora como cree, no será elogiado por ella, será cuestionado, examinado y posiblemente silenciado. Mike tragó saliva. Estoy listo. La expresión del profesor se oscureció levemente. Ya veremos. Cuando Mike salió de la oficina, una nueva comprensión se apoderó de él. Había dado el primer paso para probar su descubrimiento al universo, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Mike se sentó en la esquina de la instalación de investigación principal de la academia. Sus dedos tamborileaban ansiosamente contra la superficie lisa de metal de la mesa. La habitación era enorme, llena de imponentes pantallas holográficas que mostraban transmisiones de datos en vivo de varios proyectos en curso. Los científicos, profesores y estudiantes avanzados se movían entre estaciones, cada uno enfocado en su propio trabajo. Era un lugar de pura búsqueda intelectual, donde la teoría se encontraba con la experimentación, donde se hacían descubrimientos y se probaban contra los límites de la realidad. Pero hoy la instalación de investigación tenía solo un foco en el centro de la habitación, encerrado en un fondo transparente campo de contención. El núcleo computacional cuántico procesó las ecuaciones que Mike había creado, corrientes de luz pulsadas a lo largo de la superficie de la máquina, iluminando el aire con un brillo espeluznante mientras ejecutaba una simulación a escala completa de su modelo matemático. El zumbido de energía llenó el espacio, la cara subiendo y bajando en frecuencia mientras el sistema trabajaba a través de billones de cálculos por segundo. Cylar Ren estaba de pie frente a la proyección con los brazos cruzados. Sus 4 ojos se fijaron en las construcciones de datos giratorios mientras analizaba los resultados. No había hablado mucho desde su última reunión, ofreciendo solo una breve orden para que Mike se reuniera con él aquí y ahora. Mientras el profesor observaba la simulación que se desarrollaba, sus mandíbulas se contrajeron de una manera que Mike no pudo interpretar del todo. Varios otros miembros de la facultad también se habían reunido. Algunos miraban con fascinación, otros con un escepticismo apenas contenido. Entre ellos estaba el profesor Dryak, una autoridad líder en mecánica cuántica de la especie Garan. Su piel brillaba con un profundo tono dorado, una respuesta involuntaria que indicaba un enfoque aumentado. Junto a él se paró Arjin Solus, un físico terán que había pasado décadas estudiando matemáticas interestelares. A diferencia de la mayoría de los humanos en la academia, se había ganado su lugar mucho antes de que la Tierra se convirtiera en parte de la gran comunidad galáctica que él consideraba. Mike, con una expresión neutral que ni alentaba ni desestimaba la tensión en la habitación, era sofocante. Mike mantuvo su respiración constante, aunque cada músculo de su cuerpo permaneció enroscado en anticipación. Él sabía lo que estaba sucediendo. Este era el momento de la verdad, el momento que determinaría si su trabajo sería aceptado o enterrado. Un suave timbre resonó a través de la instalación. Cuando la simulación llegó a su finalización, el campo de contención brilló antes de estabilizarse y los resultados aparecieron en las pantallas huecas en una exhibición en cascada de puntos de datos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, Buck exhaló bruscamente. Imposible, murmuró en voz baja. Cillón, los dedos se crisparon mientras estudiaba los números. La ecuación contiene, dijo su voz carente de movimiento, no solo se mantiene, sino que la estabilidad. Las calificaciones superan cada el modelo grabado. Arjin se acercó a la proyección. Frunció el ceño mientras examinaba los resultados. 99,98% de eficiencia, murmuró. Eso es algo inaudito. La piel dorada de Doug parpadeó. En un pulso rápido, una señal de conflicto interno. Ninguna ecuación debería ser capaz de lograr ese nivel de consistencia. Fluctuación cuántica. Las fluctuaciones cuánticas son inherentemente inestables. Lo mejor que hemos logrado es un equilibrio temporal, nunca un control absoluto. Cylon se volvió hacia Mike. Su expresión era ilegible. Mike tragó saliva obligándose a concentrarse, dio un paso adelante. Sus manos se apretaron en puños antes de aflojarlas. Él
Problema con los modelos actuales es que tratan la inestabilidad cuántica como una fuerza externa, algo que debe corregirse y contrarrestarse. Mi enfoque no lucha contra la inestabilidad, se alinea con ella. Dweck se burló. Eso es una tontería, el caos no se puede controlar. Mike negó con la cabeza. Ahí es donde te equivocas, el caos no es una fuerza, es un patrón. El problema es que lo hemos estado viendo desde la perspectiva equivocada. Las constantes en las que confiamos son artificiales. Solo existen porque asumimos que son fijas, pero si cambias el marco de referencia, esas constantes se convierten en variables y la inestabilidad se convierte en parte de la ecuación en lugar de algo que corregir. Cylon permaneció en silencio, sus ojos volvieron a los resultados. Arjón se frotó la barbilla pensativamente. Si lo que estás diciendo es cierto, entonces hemos estado basando toda nuestra comprensión de la mecánica cuántica en una suposición errónea. La mandíbula de Doug se tensó. ¿Entiendes lo que esto significa? Si esta ecuación es real, entonces cada principio fundamental sobre el que hemos construido nuestra tecnología necesita ser reevaluado. Las implicaciones son catastróficas. Mike respiró lentamente. Revolucionario. Un silencio tenso siguió. El peso de lo que acababa de revelarse presionó a cada uno de nosotros. Uno en la sala, si la ecuación de Mike fuera aceptada, sacudiría los cimientos de la ciencia interestelar, cambiaría todo, desde los viajes espaciales hasta la producción de energía y la forma en que las civilizaciones interactuaban con el tejido del universo. Cylon finalmente habló. La junta directiva de la Academia necesitará ser informada. Jack se puso rígido. Esa no es una decisión que se pueda tomar a la ligera. El Consejo Galáctico querrá involucrarse. El estómago de Mike se retorció. Había esperado resistencia, pero escuchar que se mencionaba al Consejo hizo que la situación se sintiera más real. El Consejo Galáctico no era solo un organismo rector, era la máxima autoridad en la regulación científica interestelar. Si consideraban que su trabajo era demasiado disruptivo, tenían el poder de clasificarlo, encerrarlo y asegurarse de que nunca viera la luz del día. Arjin conoció la mirada de Mike. ¿Entiendes lo que sucede después? Mike asintió aunque tenía la garganta seca. Sí, lo entiendo. Celin lo estudió por un momento antes de inclinar la cabeza. Luego prepárate, señor Walker, porque esta ecuación ya no es solo tuyo, pertenece a la galaxia. Ahora que la reunión terminó y los miembros de la facultad se dispersaron, Mike permaneció de pie. Frente a la proyección lo había hecho, había demostrado que su trabajo era real, pero en lugar de sentirse triunfante, todo lo que podía pensar era en la tormenta que estaba por venir, porque cuando algo tan grande se descubría siempre había quienes harían cualquier cosa para controlarlo o destruirlo. Mike estaba de pie en la entrada del salón del Consejo de la Academia Galáctica, mirando las enormes puertas que se alzaban ante él. El material suave, como la obsidiana, absorbía la luz ambiental, haciéndolas parecer como si condujeran a un abismo en lugar de una cámara. Un zumbido bajo de energía pulsó alrededor de la entrada, un recordatorio de que solo aquellos autorizados podían pasar más allá de este umbral. Respiró profundamente y apretó los puños para mantener los nervios firmes. Se había preparado para este momento, pero nada podía borrar realmente el peso de lo que estaba por suceder. La ecuación, que había comenzado como una simple respuesta de examen, ahora se había convertido en algo que había atraído la atención de las autoridades académicas y políticas más poderosas de la galaxia. Cylon estaba de pie a su lado, su postura rígida. Sus 4 ojos tan ilegibles como siempre. El profesor había estado en silencio en su viaje hasta aquí, sin ofrecer palabras de aliento o advertencia, pero Mike sabía bastante bien que esto ya no se trataba solo de ciencia, se trataba de control. Las puertas se abrieron sin un sonido, revelando la vasta cámara. Más allá del salón del consejo era una arena circular con asientos escalonados donde representantes de varias civilizaciones avanzadas observaban desde arriba. Los científicos y figuras políticas de más alto rango del Consejo Galáctico se sentaban en el panel central. Sus expresiones variaban de curiosidad a cautela. En el centro de la cámara había una gran proyección holográfica de la ecuación M girando lentamente, sus símbolos brillantes arrojando tenues reflejos a través de la habitación. Sintió que su pecho se apretaba. Esto ya no era una simple teoría matemática, era un arma, una herramienta, una llave que podía desbloquear algo mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado alguna vez. Un representante mayor de la especie besar un alto. Una figura de piel translúcida con miembros alargados habló primero. Mike Walker, humano de la Tierra, te presentas ante este consejo para explicar los orígenes e implicaciones de tu trabajo. Afirmas haber reescrito los principios fundamentales de la estabilidad cuántica. ¿Es correcto esto? Mike tragó saliva antes de hablar. No afirmé nada.
Solo seguí a dónde me llevaron los números. Un murmullo se extendió por el pasillo. Algunos se divirtieron, otros no estaban convencidos. Un representante de aspecto severo de la especie Zord. Su rostro escamoso era ilegible. Se inclinó hacia adelante y luego nos explicó en los términos más simples posibles que hace tú. Ecuación que los modelos existentes no logran lograr. Mike exhaló y asintió. La mecánica cuántica actual asume que ciertas constantes fundamentales como la velocidad de la luz, las distorsiones gravitacionales y las tasas de decaimiento de la energía son absolutas, pero mis ecuaciones sugieren que estas constantes son relativas al marco de referencia en el que se observan. Al cambiar la perspectiva, desde la cual se calcula la inestabilidad cuántica, descubrí que lo que percibimos como inestabilidad es en realidad una ecuación armónica. Patrón que puede ser manipulado en lugar de resistirse. La cámara permaneció en silencio. Por un largo momento, luego un científico humano mayor, el profesor Arjan Soulis, el único bronceado con influencia significativa en la Academia Galáctica, habló. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Mike dudó, pero solo por un momento. Significa Que la distorsión del espacio-tiempo puede ser controlada. Significa que viajar más rápido que la luz podría volverse ilimitado. La conversión de energía podría ser casi perfecta e incluso la naturaleza de la materia misma podría reescribirse. Otro murmullo se extendió. Por la cámara, más fuerte esta vez. Zilron finalmente habló. Su voz midió las simulaciones. Confirma esto. Su ecuación estabiliza las singularidades cuánticas con casi eficiencia perfecta. Se podrían crear agujeros de gusano sin la necesidad de anclajes artificiales, los agujeros negros podrían volverse inofensivos. Las implicaciones van más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El anciano Bexar estudió a Mike durante un largo momento antes de volver a hablar. ¿Y qué piensas hacer con este descubrimiento? El humano Mike dudó. Había pensado en esta pregunta sin fin, pero ahora, de pie ante el consejo, se dio cuenta de que ninguna respuesta lo satisfaría a todos y decía que quería compartirlo libremente. Las facciones políticas lo verían como imprudente. Si dijera que quería controlarlo se convertiría en una amenaza para cada estructura de poder establecida. Quiero que se use para el progreso, dijo finalmente, para el conocimiento, para la exploración, para la paz. Duokel, profesor de Galar, que originalmente se había opuesto al trabajo de Mike, soltó una risita. Paz, no entiendes, lo que has creado. Esto no es solo una ecuación, es un arma. Cualquier civilización que lo controle tendrá una ventaja sobre todas las demás. Los gobiernos librarán guerras por este conocimiento, los imperios se levantarán y caerán debido a eso. Un frío terror se instaló en el pecho de Mike. Sabía que Diak tenía razón. El representante de Exe-Bat habló de nuevo. Su voz era más aguda de lo que había. Solo hay una solución. Este conocimiento debe ser contenido, controlado. No se puede permitir que caiga en manos imprudentes. Mike sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Quieres decir enterrado?, dijo con voz tranquila pero firme. Sí. El Exe-Bat respondió sin duda. Las mandíbulas de Zilrain se crisparon, pero permaneció en silencio. Mike se volvió hacia él buscando en su rostro cualquier signo de resistencia, pero el profesor no lo miró a los ojos. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No iban a dejar que lo compartiera, lo iban a borrar. El anciano Bexar Ra levantó una mano silenciando los murmullos en la sala. Este consejo ahora debe deliberar sobre el destino de este descubrimiento. La decisión será definitiva. El pulso de Mike latía en sus oídos. Había llegado tan lejos, solo para ver que su trabajo le era arrebatado por aquellos que temían sus implicaciones. No podía permitir que eso sucediera. Sucedió. Apretó los puños, tenía que haber un lugar. Su mente corrió por los servidores de investigación de la Academia. Su ecuación todavía estaba allí. Si pudiera acceder a ella de forma remota y liberar los datos antes de que el Consejo la bloqueara, el conocimiento se extendería más allá de su control, pertenecería al universo, no solo a los que estaban en el poder, sino también al riesgo. Se encontró con la mirada de Girón una vez más. Esta vez el profesor lo miró y en ese breve momento Mike vio algo en sus ojos, algo tácito, una elección. Zilrain no se detendría, lo detendría. Mike respiró lentamente. Había tomado su decisión mientras el consejo comenzaba a deliberar. Activó sutilmente su consola personal escondida debajo de los pliegues de su manga. Sus dedos se movieron rápido, eludiendo los cortafuegos de la Academia, iniciando una liberación completa de datos en algún lugar de las capas más profundas de la red interestelar. Su ecuación ya se estaba extendiendo. El conocimiento no se perdería, pasara lo que pasara después, el universo ya había cambiado.